En esta lección vamos a discutir la relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Vamos a ver cómo ambos conceptos se relacionan y cómo uno influye sobre el otro. Cómo podemos utilizar la tabla periódica para predecir la configuración electrónica de un elemento o al revés, cómo podemos utilizar la configuración electrónica para ubicar ese elemento en la tabla periódica. Vamos a ver que la conformación que tiene la tabla periódica está totalmente relacionada con la configuración electrónica. Recordando también que los elementos se acomodan en la tabla periódica según el número creciente del número atómico. Pero en términos también de la configuración electrónica va a tener la conformación que tiene la tabla. Bien, vamos a ver cómo coincide el número de columnas, los bloques de configuración, cómo todo encaja perfectamente entre la conformación que tiene la tabla periódica y la configuración electrónica. Bien, y tenemos que en la tabla periódica, ¿verdad? Los elementos de la parte de abajo no pertenecen a ningún grupo. Bien, ahora vamos a utilizar la tabla periódica como modelo para determinar la configuración electrónica de los elementos y vamos a explicar por qué tienen propiedades similares estos elementos que están agrupados en un mismo grupo, valga la redundancia. Tenemos que los elementos se agrupan en un mismo grupo o también llamado familia. En diferentes libros y textos aparece como familias también, pero pues vamos a llamarle grupo. Pertenecen al mismo grupo porque tienen propiedades físicas y químicas similares entre sí. Así que tanto su apariencia física y sus propiedades físicas son similares entre sí y la reactividad de esos elementos va a ser también similar. Bien, y esa reactividad similar va a estar dada por la configuración electrónica. Vamos a ver que los elementos que pertenecen a un mismo grupo todos conforman o tienen la misma configuración electrónica en términos de su último nivel de energía. Aprendimos que el último nivel de energía son el nivel de valencia o el nivel valente, ¿verdad? Dependiendo del texto que usted lea. Esa configuración del último nivel va a ser la propiedad principal que comparten, ¿verdad? Los elementos dentro de un mismo grupo. Bien, y tenemos que existe la relación entre cuán largo es el periodo y los subniveles que van ocupando los diferentes elementos. Bien, o los electrones que tienen esos elementos. Bien, los elementos que pertenecen al periodo 1, en este periodo número 1 solamente vamos a encontrar dos elementos cuyo subnivel que llenan es el 1s. Bien, esos dos elementos son hidrógeno y helio, que conforman las dos puntitas de la tabla periódica. Bien, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los del periodo número 2, ¿verdad? La cantidad de elementos que vamos a encontrar en el periodo 2 y en el periodo 3 es la misma cantidad de elementos, un total de 8 en cada periodo. Bien, y los subniveles que van a estar llenando respectivamente son el 2s y el 2p para el periodo 2 y el 3s y el 3p para el periodo 3. Tenemos entonces que ya en el periodo número 4 y 5 la fila es más larga, ¿verdad? O tiene más elementos, lo que quiero decir, tiene más elementos en ese periodo y van a tener un total de 18 elementos. Bien, llenando los subniveles correspondientes al 4S, 3D y 4P, 5S, 4D y 5P. Lo que quiero que vea es que para los subniveles D, el periodo es un número mayor al subnivel que están llenando. Por ejemplo, el 3D es menor que el nivel 4 o el periodo 4 y el 4D es menor que el periodo 5. Bien, quiero que vea esa diferencia en la tabla. Bien, ya los periodos 6 y 7 van a tener una cantidad total de 32 elementos. Así que la forma que tiene la tabla periódica usualmente no la vemos de la forma, ¿verdad? Donde tenemos los 32 elementos a lo largo, sino que toman ese bloque y lo colocan en la parte inferior en términos de estética y en términos de acomodar los elementos de una forma sencilla, ¿verdad? Una forma más
ajustada. Bien, y tenemos, ¿verdad?, que los elementos contienen configuraciones electrónicas. Bien, y que tenemos que dominar el cómo se escriben las configuraciones electrónicas para poder determinar el periodo, el bloque y el grupo que pertenece a ese elemento. Bien, dado la configuración electrónica. Bien, vamos a ver que lo vamos a fijar en el último subnivel que se llena en la configuración electrónica. Y tenemos ahí, por ejemplo, el 3P4. Bien, un elemento cuya configuración termina en 3P4. ¿Qué representa cada una de esas partes? El número grande representa el periodo. En la vez anterior hablamos de que será el nivel. Así que vamos a ver que el nivel y el periodo se relacionan. Bien, así que el número grande representa el periodo. Pues ese elemento debe estar en el periodo 3. Bien, ¿en qué bloque de configuración aparece? En el bloque P. Bien, la letra o el subnivel nos dice en qué bloque pertenece. Y ya el número pequeño en la parte de arriba, sabemos con anterioridad que ese número es el número de electrones. Ahora bien, vamos a utilizarlo para determinar el grupo. ¿En qué grupo pertenece ese elemento en particular cuya configuración termina en el 3P4? Ahora bien, dependiendo de la configuración electrónica de cada elemento, es cómo se va a estar determinando a qué grupo debe pertenecer un elemento dado. Y aquí tenemos una tabla periódica que muestra los diferentes bloques de configuración, donde vemos que la cantidad de electrones que caben en cada uno de los subniveles coincide con el número de columnas en la tabla periódica. Bien, sabemos que el subnivel S se llena con 2 electrones, así que por lo tanto va a haber 2 columnas. Bien, los bloques D o los subniveles D se llenan con un total de 10 electrones, y cuando usted observa hay 10 columnas que conforman el bloque. El bloque P tiene un total de 6 columnas que coinciden con los 6 electrones que caben el máximo en los subniveles P. Y tenemos el bloque F, que es en la parte inferior, que coincide con 14 columnas, ¿okay?, que representan los 14 electrones que pueden caber en los subniveles F. Bien, así que la configuración y la tabla periódica, ¿verdad?, son una sola cosa, ¿verdad? Convergen efectivamente, bien, y coinciden perfectamente en términos de la conformación que tiene la tabla. Bien, y quiero que relaciones, ¿verdad?, que los diferentes subniveles están dados por las diferentes orientaciones en el espacio que tienen los orbitales. Bien, y los bloques D o los orbitales D tienen 5 orientaciones, 2 electrones en cada orientación, son un total de 10. El bloque P con 3 orientaciones, 2 electrones en cada orientación, son 6. Y el bloque F, que tiene 7 orientaciones, 2 electrones por cada orientación, son 14 en total. Bien, y entonces hay que decir dos cosas importantes en este momento: que el bloque F no se agrupan, o sea, cada columna no representa un grupo en particular, no tiene un número asignado, ¿verdad? Lo que me refiero es que no tiene un número asignado esas diferentes columnas del bloque F. Bien, y otra cosa bien importante es que quiero que observe que en el bloque P arriba hay un cuadrito anaranjado, que se supone que ese elemento, que es el helio, pertenece al bloque S si fuera por la configuración. No estaría ahí, sino que estaría en el lado izquierdo. Pero como los elementos se agrupan por propiedades químicas y físicas similares, el helio está en esa columna porque comparte propiedades físicas y químicas con los gases nobles. Bien, así que si fuera por configuración estaría en el lado izquierdo, pero como los elementos se acomodan por propiedades físicas y químicas similares, pues está en esa columna con el resto de los gases nobles. Bien, tenemos entonces que existe una relación entre el número del grupo, bloque y configuración electrónica. Bien,
y eso lo vamos a discutir más, en breve con varios ejemplos. Bien, dependiendo del número del grupo, dijimos que hay 18 grupos en total. Bien, los primeros dos grupos, el 1 y el 2, pertenecen al bloque S. Bien, así que si tenemos un elemento cuya configuración termina en 3S2, pues ya yo sé que S2 es el grupo 2 en la tabla periódica. Bien, porque vamos a ver el cómo vamos a estar relacionando la configuración con el bloque, con el grupo, el número del grupo y periodo. Bien, vamos a unir esos tres conceptos de forma simultánea. Bien, y vamos a discutirlo con varios ejemplos, bien, dependiendo de la configuración del elemento. Entonces, para la determinación del grupo mediante la configuración electrónica, vamos a ver que tenemos tres casos diferentes y hay que trabajarlo caso por caso. Bien, en el primer caso, ¿verdad? Son las configuraciones que terminan en NS. NS se refiere al nivel que sea, el nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuyo último subnivel u orbital que llena es del tipo S. Ok, por ejemplo, tenemos ahí una configuración electrónica de 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bien, si el elemento termina en S1, pues ese elemento debe pertenecer al grupo 1. Bien, si por el contrario termina en S2, pues ese elemento debe pertenecer al grupo 2. El nivel no importa, ¿verdad? Pues eso es diferente con respecto al periodo, pero lo que estamos hablando es cómo determinar el grupo. Bien, si la configuración termina en S y no hay nada más después, pues vamos a observar si es S1, está en el grupo 1. Si es S2, pertenece al grupo 2. Bien, ahora, el segundo caso. En el segundo caso tenemos las configuraciones que terminan en NS y ND, ¿verdad? Tiene que terminar en S y en D. Bien, si hay D después del S, pues ya ese tipo de configuración pues se hace o se determina haciendo lo siguiente. Bien, y vamos a ver el ejemplo. Tenemos que la configuración para un elemento, ¿verdad? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Pues si nos fijamos, ¿verdad? Termina en S y en D. Pues, ¿qué es lo que se utiliza o qué es lo que se hace? Para determinar el número del grupo, se suman los electrones que están en el S y en el D. Bien, y la suma de esos electrones, que son los números pequeñitos, nos va a dar el número del grupo. Eso quiere decir que los dos electrones del 4S y los dos electrones del D se suman y 2 y 2 son 4. Pues por lo tanto, el número del grupo para ese elemento con esa configuración debe estar en el grupo 4. Bien, y todos los que terminen en S y D, sin importar el nivel, esa es la forma de determinar el número del grupo utilizando la configuración electrónica. Bien, ahora vamos a hablar de las configuraciones que terminan en NP, ¿verdad? Que el último subnivel es del tipo P. Bien, si usted ve que termina en P y no hay más nada después, pues entonces vamos a estudiar el ejemplo que tenemos ahí. El ejemplo es 1S2, 2S2, 2P4. Los grupos o los elementos que pertenecen a los grupos del bloque P pertenecen a los grupos del 13 al 18 y lo hacen de esta manera. Si termina en 3P1 o 2P1 o simplemente en P1, pues los P1 están en el grupo 13, los P2 están en el 14, los P3 están en el 15, los P4 están en el 16 y los P5 están en el 17 y los P8 están en el grupo 18. Ahora bien, tenemos que en el ejemplo él termina en 2P4. El número no importa, el grande es el último, ¿verdad? Termina en P4. Pues este elemento, como su último subnivel es P4,
pues todos los P4 están en el grupo 16. Bien, así que dependiendo de cómo termina, ¿verdad? Cómo termina la configuración, es el grupo al que va a pertenecer el elemento. Bien, pero depende de cada caso, ¿verdad? Si termina en S, ya sabemos que si termina en S1 es grupo 1, si es S2, grupo 2. Si termina en SD, se suman los electrones y tenemos el número del grupo. Si termina en P, pues dependiendo en qué columna de la P termine esa configuración, es el grupo al que se le va a estar asignando. Si terminara en P5, pues todos los P5 terminan en el grupo 17. Bien, así que es dependiendo de la configuración que usted la escriba bien o la lea muy bien, pues el último que está a la derecha, el último que usted lee de toda la configuración, ese es el que nos vamos a estar fijando específicamente para los S y para los P. Ya el SID es otra cosa. Bien, entonces tenemos otra forma de determinar el periodo, bloque y grupo de un elemento. Tenemos aquí una tablita, ¿verdad?, que muestra los 18 grupos enmarcados o señalados con el color azul. El otro sistema de nombrar los grupos, que es utilizando el sistema AB, bien, y las configuraciones electrónicas del último subnivel que llena cada elemento en cada grupo. Tenemos que el bloque S está enmarcado ahí en el cuadro color verde, el bloque D enmarcado en el color rojo y el bloque P enmarcado en el color azul. Y tenemos que el número del grupo coincide con la cantidad de electrones que caben por diferentes subniveles. El S1 y S2 es el grupo 1 y 2. Ya del D1 al D10 son del grupo 3 al 12. Bien, y dependiendo en dónde termine, es el grupo que pertenece el elemento, donde termine la configuración electrónica para un elemento dado. Bien, y tenemos que para el bloque P van del 13 al 18, siendo del P1 al P6 los últimos subniveles que llenan los diferentes elementos según su configuración. Ahora bien, vamos con el primer ejemplo. Tenemos el 2P3. El 2P3, bien, tenemos que el periodo va a estar dado por el número grande, bien, para las P y para las S, el periodo está indicado por ese último subnivel que llenan, bien. Ahora, tenemos que el bloque es el P, bien, nos da la letra, y el grupo, ¿verdad? Dijimos en el anterior que los P3 están en el grupo 15, bien. Esa es la forma de determinarlo sin ver la tabla periódica. Vamos a un ejemplo con los del bloque D. El bloque D, bien, a pesar de que el último sea el 4 de 4 para un elemento dado, bien, termina en 4 de 4, el periodo siempre es un número mayor al subnivel que se te presenta, bien. En vez de ser el periodo 4 va a ser un número mayor, bien. Eso pasa exclusivamente con las D, bien, y con las F también, pero pues, vamos a trabajar con la bloque D nada más, bien. Y entonces, pues, bien dicho eso, tenemos que el periodo va a ser el 5, recordando que siempre es uno mayor que el que te dan. El bloque D, ¿verdad?, está representado por la letra y pertenece al grupo 6 porque el D4 están todos en el grupo 6, bien. 3S2, tenemos que el periodo es el 3, ¿verdad? Ese número va a coincidir siempre en los S y en los P, bien. El bloque S, ¿verdad?, está representado por la letra y el grupo es el 2, S2, grupo 2, bien. Tenemos que el 3P5, ¿verdad?, el periodo va a ser el 3, el bloque va a ser la P, bien, y el grupo es el 17, porque todos los P5 terminan en 17, bien, o el grupo 17, perdón, ¿verdad? El 4F, bien, el 4F, como mencioné hace breves momentos, las Fs, el periodo es dos números mayor al subnivel que ellos llenan, bien. Si fuera 4F10, un ejemplo, pues sigue siendo el periodo 6, dos números más que el último subnivel que llenan, bien.
Eso ocurre con las F. En la D es uno mayor, uno más. Bien. Y como bien dije, ¿verdad? Hace breves momentos atrás, las F no tienen grupos asignados. Por eso es que usted no ve ahí un grupo asignado porque no lo tienen. Simplemente podemos decir en el periodo que está y en el bloque en el que se encuentra. Y por último tenemos el 5F7. El periodo siempre va a ser dos números mayores al último subnivel con respecto a la F que llenan. Bien, así que el periodo es el 7 y el bloque es la F. Bien, así que tenemos dos formas diferentes de determinar especialmente el grupo, pero podemos determinar el periodo y el bloque al que pertenece un elemento en la tabla periódica. Bien, tenemos que dominar el cómo se escriben las configuraciones electrónicas, cómo se interpretan y cómo vamos a estar fijándonos en los últimos subniveles que se llenan. Si el último es S y P, pues vamos a seguir las reglas que ya se les dio. Si terminan en S y D, pues se hace otro proceso para determinar el grupo, bien, y el periodo también. Así que, ¿verdad? Hasta aquí la lección sobre de cómo determinar el periodo, bloque y grupo y cómo relacionamos la tabla periódica con la configuración electrónica. Y bien, y aquí les dejo un ejercicio para que usted pueda lograr determinar el periodo, bloque y grupo de cada elemento según su configuración electrónica, recordando todo lo que se ha hablado hasta el momento. Si termina en S o en P, ¿verdad? Si es S y termina en S1, grupo 1, S2, el grupo 2. Si termina en P, pues tiene que recordar que va del P1 al P6 y que se empieza en el grupo 13 y termina en el grupo 18. Bien, y que si termina en S y D, ¿verdad? Usted va a sumar los electrones, que son los números pequeños, y la suma nos da el número del grupo el que se encuentra ese elemento. Y que para los elementos cuyo último subnivel es el D, el periodo siempre es uno mayor al que se le da. Bien, así que hasta aquí, ¿verdad? La lección.